Síntesis biográfica del profeta Samuel. Hemos pensado en la ocasión anterior sobre el ambiente en el que Samuel vivió y vimos 10 características negativas de ese ambiente. Y luego vimos lo que Samuel pudo haber hecho y que no hizo. Y luego vimos lo que él hizo. Y ahora, continuando con nuestro tema, queremos pensar sobre la vivencia de Samuel en un ambiente depravado. ¿Cómo él vivió? ¿Qué hizo él en medio de ese ambiente? Recuerde que hemos mencionado que Daniel nos enseña a nosotros cómo vivir la vida cristiana durante todas las épocas de nuestra vida, desde la niñez hasta la ancianidad. Y es un hombre que desafía las vidas nuestras en medio de unas circunstancias negativas en las cuales él nació, vivió, creció y sirvió también al Señor. Ahora, ¿cómo él vivió en ese ambiente? En primer lugar, vemos que él, siendo un niño pequeño, él ministraba a Jehová. Como niño, él fue llevado al tabernáculo, la casa de Dios, y allí él desarrollaba su ministerio, ministrando a Jehová. Abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y el verso 11. Dice así: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Usted puede imaginarse a un niño pequeño dejado allí en el tabernáculo, en la casa de Dios, porque había sido dado para Dios. Y él estaba allí ocupado en algo relacionado con la obra de Dios. De hecho, por supuesto, como niño, él no podría ofrecer sacrificios y no podría hacer muchas cosas que eran cosas para adultos y que eran cosas que los sacerdotes deberían de hacer. Sin embargo, él tenía que estar ocupado en algo, en la obra del Señor, en el tabernáculo, para que Dios mismo nos dejase aquí esta porción en donde vemos que él, Samuel, siendo niño, está ministrando delante de Jehová. En el tabernáculo habían varias cosas que podían hacerse, aparte de ofrecer sacrificios o de sacrificar a los animales que eran llevados a ese lugar. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 31, versículos 14 al 18, nosotros encontramos allí que a partir de una edad mínima, los descendientes de los sacerdotes podían servir a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 14 al 18. Dice así: y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios.
eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Aquí encontramos entonces una razón, por así decir, o una área, o un aspecto en el cual Samuel, siendo niño pequeño, podía entonces estar involucrado en el ministerio, en la obra de Dios en el tabernáculo. A partir de los 3 años, entonces eran puestos en lista y ahí podían entonces desempeñar sus oficios o su ministerio según los oficios y los grupos que ellos tenían. Y esto es interesante ver que habían entonces algunas actividades de distribución que tenían que desarrollarse entre toda la tribu de los levitas, y es muy probable entonces que Samuel, siendo un niño pequeño, ya que no podía fungir como sacerdote ni tampoco como juez a esa edad, pero sí podía estar involucrado en trabajos o en actividades prácticas que se desarrollaban en el tabernáculo. Entonces vemos que esa es la razón por la cual él, siendo niño, ya estaba ministrando, obviamente no como sacerdote, pero sí como un levita que podía y tenía el privilegio de servir en cualquier otro tipo de actividades materiales que se desarrollasen en el tabernáculo. Entonces vemos que en la niñez temprana, él, en medio de este ambiente nada agradable, allí él está ya involucrado en el ministerio, en la obra de Dios, siendo niño. Todos entendemos que a un niño fácilmente se le puede motivar, se le puede entusiasmar, aún muchas veces de repente hasta coaccionar para que haga algo y que se comporte como nosotros queremos y como a Dios le agrada. Es fácil monopolizar un niño, manejar un niño, controlar un niño e influenciarlo en ese sentido. Pero luego viene la otra etapa de la vida. Samuel no siempre fue niño, llegó siendo niño pequeño allí al tabernáculo, pero luego Samuel llegó a ser joven. Ahora hay una gran diferencia muchas veces en comportamiento en cuando somos niños y ahora cuando llegamos a ser jóvenes. ¿Qué sucede con Samuel cuando ya no es un niño, sino que ahora él es un joven? Miren lo interesante aquí. Es que él, habiendo comenzado el ministerio en la niñez y ahora habiendo llegado a la juventud, él continuaba ministrando en la presencia de Jehová. O sea, él no fue aquel que empezó a servir y luego ya entró en otra etapa de la vida, ya tiene otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de ser o de vestirse y cosas por el estilo. No, él continuaba ministrando. Capítulo 2, versículo 18 dice, siempre el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía unos años atrás cuando él era un niño pequeño. Ahora que es joven, él continúa involucrado, comprometido con el Señor y con su obra. Pero luego después él crece un poco más. El joven crecía, dice la Escritura, era acepto delante de Jehová y también delante de los hombres. Esto es interesante porque vemos un equilibrio en cuanto a su aceptación delante de Dios y su aceptación delante de los hombres, lo que implicaba que Samuel entonces no vivía una vida doble. Él vivía una única vida delante del Señor y esa misma vida era la que él vivía delante de los hombres. En el capítulo 2, verso 26 dice, y el joven Samuel
iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué bueno es cuando nosotros encontramos en nuestra época jóvenes verdaderamente comprometidos con el Señor y con su obra. La obra del Señor en cada lugar a nivel local necesita jóvenes comprometidos de corazón y consagrados de corazón al Señor, para que puedan entonces ministrar la palabra de Dios, involucrarse en el ministerio, en la obra del Señor. Este joven iba creciendo, iba madurando, iba cambiando. Pero interesantemente, algo que no cambió en él fue su dedicación al servicio en la obra del Señor. Sirvió como niño, sirvió siendo adolescente, sirvió siendo joven y aún siendo mayor, un joven ya más adulto, más maduro, él era acepto delante de Dios y también delante de los hombres. Él continuaba ministrando a Jehová. En el capítulo 3, versículo 1, siempre del primer libro de Samuel, nos dice la escritura, aquí todavía Samuel es joven, pero ya es un joven más maduro, más mayor. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Le vemos entonces, continúa su ministerio. A veces vemos en nuestras iglesias, y eso se da muchas veces, a hermanos jóvenes, dinámicos, dispuestos, pero no permanecen. A veces no más salen de la comunidad donde viven, van a la ciudad y en lugar de comprometerse más con el Señor, se desvían. O a veces cuando ya entran a las aulas universitarias, cambian de forma de pensar, de forma de vivir, y ya no están viviendo una vida comprometida delante de Dios. Samuel es aquel tipo de joven decidido, definido, sabía que la razón de la existencia de su vida era Dios mismo y que lo mejor que él podía hacer durante los años de su vida era precisamente seguir sirviendo a Dios. Independientemente de su edad, él continuaba ministrando a Jehová en la presencia del sacerdote Elí. Recordemos que Elí era un sacerdote que no calificaba para desarrollar su ministerio, tampoco su familia. Eran hombres débiles moral y espiritualmente. Sin embargo, Samuel no está sirviendo a Elí, sino que está sirviendo a Dios. Elí era un hombre adulto, mayor, anciano quizá, pero Samuel es joven. Y allí está en la casa de Dios, ministrando, sirviendo, trabajando para la honra y la gloria del Señor. Él llegó a crecer, llegó a ser un adulto. Luego vemos entonces que cuando él crece, ya es suficientemente adulto, hay una cosa que le caracterizó a él, y es la presencia de Dios en su vida. En el capítulo 3, verso 19 dice, y Samuel creció. La idea aquí es que ya no es niño, no es adolescente, tampoco es jovencito, sino que ya es alguien suficientemente adulto. Y en esa etapa de la vida, la escritura nos dice que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Recordemos que hasta aquí el ambiente corrupto es el mismo, no ha cambiado nada. Dios todavía no ha dado la solución a la debilidad moral y espiritual que el sacerdocio tenía. Sin embargo, en ese ambiente, Samuel está sirviendo a Dios y Jehová está con él.
También la escritura nos dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él procuró por todos los medios entonces aplicar la palabra de Dios a su vida. Y una vez que él aplicaba la palabra de Dios a su vida, entonces el carácter piadoso y santo de Dios iba siendo manifestado en él. La presencia de Dios era manifestada en él. Los demás podían saber que Dios estaba evidentemente con Samuel. Llegó entonces el momento en el cual era tan evidente el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad, tanto en lo moral como en lo espiritual, y también en el desarrollo de su servicio, al grado tal que ahora Samuel ha llegado a ser conocido por toda la nación como fiel profeta de Jehová. En el capítulo 3 y el verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. De frontera norte a frontera sur, de un extremo al otro extremo, todo Israel, toda la nación se da cuenta quién es Samuel, el profeta fiel de Dios. Todos lo sabían. Eso no surgió de la noche a la mañana. Fue la trayectoria de años de vida que Samuel vivió, no de brazos cruzados, no solo criticando el mal comportamiento de los sacerdotes, no, vivió involucrado tesoneramente en el servicio en la obra del Señor en el tabernáculo. Y era tan evidente entonces que a pesar de la corrupción en la cual él estaba viviendo, él no se corrompió. Al contrario, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente del momento del sacerdocio, él se mantuvo como una luminaria, en donde en medio de la oscuridad se podía ver que había un hombre que servía de verdad a Dios y que era completamente diferente. Entonces llega el momento en que toda la nación se da cuenta que Samuel es un hombre diferente. A este tiempo ya es un hombre lo suficientemente adulto, pero también llega el momento cuando Samuel es reconocido como un hombre sin tacha alguna. Y esto se da ya al final de los años de su vida, cuando él es ya bastante mayor o anciano. En el capítulo 12, versículos 1 al 5, encontramos aquí este testimonio en donde se dice que Samuel fue un hombre sin tacha. No hubo algo durante toda la trayectoria de su vida en lo cual a Samuel se le pudiese acusar de un acto inapropiado. Es interesante cuando usted ve la totalidad de la vida de este hombre de Dios y cuando estudia todos los pasajes relacionados con él, usted va a darse cuenta que solo hay en toda la trayectoria de la vida de Samuel un solo reclamo que Dios hace a Samuel. No hay más. Y este reclamo no tiene que ver con una vida o una conducta incoherente del profeta de ninguna manera. Y este único reclamo que Dios le hace a Samuel es cuando Samuel llora por Saúl. Saúl ha sido rechazado por Dios como rey y entonces a Samuel le duele profundamente en su corazón el hecho de que aquel a quien él había ungido como el primer rey en Israel ahora no puede seguir reinando. Y llora entonces Samuel por Saúl. Y es el reclamo que Dios le hace a él diciéndole, ¿por qué lloras a Saúl?
si yo me he preparado otro conforme a mi corazón? Es el único reclamo de parte de Dios en relación a esa vida íntegra y sin tacha que este hombre de Dios vivió desde la niñez, atravesando a través de los años de la adolescencia y la juventud y la vida adulta y llegando hasta la vejez. Veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Esa, hermanos, es una vida que vale la pena vivir. Si a un caso el Señor tardase en venir, yo quiero animarle a pensar en que si la vejez nos alcanzara, podamos nosotros ser cual Samuel, habiendo comenzado una trayectoria en la vida cristiana por la gracia de Dios, y habiendo continuado a través de muchos años y llegando ya al final de nuestras vidas con una vida para la gloria y la honra de Dios intachable. Es triste, hermanos amados y hermanas, que muchas veces hombres de Dios, o se supone siervos de Dios, comienzan una trayectoria en la vida cristiana, son de mucha bendición para mucha gente, pero algo sucede en sus vidas, algún descuido se da y generalmente termina su ministerio sin que su vida haya terminado. Y eso es triste porque son descalificados por actos inapropiados, o a veces por pecados y a veces por cuestiones sumamente graves en su vida cristiana. La gracia de Dios que nos alcanzó, que nos ayudó y que nos ha llamado y que nos enseña y nos sostiene cada día, esa misma gracia puede sostenernos hasta el final de nuestras vidas. Quiero animarle a pensar sobre algunos resultados de la vida piadosa de Samuel. Recordemos, hermanos, Samuel vivió una vida piadosa, no en un monasterio, no en un campamento, no dentro de una iglesia, en un ambiente corrupto, en un ambiente depravado. Allí vivió, creció y sirvió al Señor. Y quiero animarle a pensar en 5 o 6 resultados de la vida piadosa de Samuel, que deberían de ser también los resultados de la vida piadosa de nosotros los creyentes. En primer lugar, Samuel desarrolló un trabajo silencioso, pero a la vez fue un trabajo ininterrumpido por muchos años. Recuerde que cuando él llega a la casa de Dios o el tabernáculo, el sacerdocio está corrompido. Y él crece en ese ambiente, él comienza a desarrollar su misión. La labor que Dios le había encomendado, él comienza a desarrollarla en medio de ese ambiente, de forma silenciosa.
obrando correctamente, viviendo correctamente delante del pueblo de Dios, haciendo las cosas como deberían de hacerse. En el capítulo 2, verso 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Allí le vemos entonces a él trabajando silenciosamente, involucrado en hacer algo para Dios en el tabernáculo. Y cuando vamos al capítulo 7, versos 1 y 2, vemos, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Note bien que durante todo ese periodo de tiempo, el arca no estaba en el tabernáculo, había sido llevada. Sin embargo, Samuel continúa allí trabajando, sirviendo, y durante todo ese tiempo había razón para el desánimo, para dejar de trabajar para el Señor, pero él no dejó de trabajar, él continuó, esperando que en algún momento de la historia las cosas cambiarían. Vamos al versículo 15 al 17, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Estuviese el arca o no, él juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, él no se jubiló. En la obra del Señor, hermanos amados, no hay jubilación. No deberíamos decir, bueno, ya tengo tanta edad, ya es tiempo de jubilarme. En la obra del Señor no hay jubilación. En la escuela de Dios tampoco existen graduados, porque la vida cristiana es una escuela de continuo crecimiento espiritual. Y nosotros debemos saber que como creyentes en Cristo Jesús y como siervos del Señor debemos procurar vivir una vida constante y servir al Señor hasta el final de nuestros días. Samuel juzgó al pueblo de Israel todo el tiempo que vivió. Verso 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces él desarrolló su trabajo de manera silenciosa, de manera ininterrumpida, todos los años de su vida, aun y cuando el tabernáculo había sido destruido, no estaba, no existía, entonces él hace un altar a Dios. El altar es sinónimo de comunión, es sinónimo de servicio y es sinónimo de adoración. Y esas cosas caracterizaron la vida del profeta Samuel. Nuestro trabajo en la obra del Señor, amados, debe ser constante. No debemos ser cometas en el ministerio, en la obra del Señor, que surgimos allá cada cierto tiempo, nos involucramos, pareciera que alguien nos inyectó heroína y entonces ahora sí venimos con todo el entusiasmo, con todas las ganas y arrancamos y ya parece que ha habido una gran transformación. Pero poco tiempo después todo eso se apaga. Decimos en nuestro país es llamarada de tusa, nada más. Algo que se enciende, se levanta rápidamente, pero de la misma forma se apaga y al final termina en cenizas. Yo no sé qué hace usted en la obra de Dios, pero aquello que hace, desarróllelo de manera silenciosa, de manera ininterrumpida, aunque las circunstancias cambien,
aunque las personas cambien, continúe sirviendo piadosamente en la obra del Señor. Otro resultado que vemos en la vida piadosa de Samuel es que el pueblo fue animado y también el pueblo fue desafiado a regresar a los caminos del Señor. O sea, Samuel era un hombre de temple espiritual, era un hombre ya con una trayectoria espiritual y podía desafiar al pueblo a ser diferente porque él era diferente a lo que había en su entorno, a la corrupción y a la debilidad y a la fragilidad de los sacerdotes. Samuel era diferente. Él desafía entonces al pueblo. Y lo vemos en el capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y note el verso 4, la reacción. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí hay un gran cambio en la vida de ellos cuando fueron animados y desafiados por el profeta a regresar a los caminos del Señor. Hermanos amados, si queremos ver cambios en la vida de los creyentes, en la iglesia local, cambios para bien, ese cambio tiene que comenzar con nuestra propia vida. Una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. Los israelitas no podían oponerse al llamado de Samuel porque sabían que él era un fiel profeta de Jehová. Los desafió entonces a regresar a los caminos del Señor. Una vida piadosa normalmente va a ser una vida desafiante. Tercer resultado de la vida piadosa de Samuel: el pueblo llegó a reconocer su pecado delante del Señor. Y también, además de reconocer su pecado, llegó a arrepentirse. Producto o resultado de la vida piadosa de este siervo de Dios. Versículos 5 al 6, siempre el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Dice así: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Veamos entonces aquí que este pueblo reconoce su pecado y se arrepiente delante de Dios y lo manifiestan. Resultado de una vida piadosa de este varón de Dios. Cuarto resultado: el pueblo llegó a confiar en la oración de Samuel. Para ellos, si Samuel oraba, todo estaba bien o estaría bien. Si Samuel dejaba de orar a Dios, el pueblo entonces sabría que estaría en problemas. Llegaron a confiar en la oración de Samuel. Versos 7 y 8 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Vea entonces cuán importante era para el pueblo el hecho de que Samuel orase a Dios para ser librados. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo llegó a confiar en su oración.
Hermano y hermana, cuando usted a alguien le dice, un hermano le dice, quiero pedirle las oraciones por algo, es porque le tienen confianza. Es porque creen que usted va a orar por ellos. Lo que muchas veces pasa es que se nos olvida orar por ellos. No debería de ser así, pero el pueblo llegó a confiar en la oración de Samuel. Pero también en quinto lugar, los enemigos de Israel fueron vencidos por Dios. Y este es otro resultado de la vida piadosa que vivió este varón de Dios. En sexto lugar, nos damos cuenta entonces que en esta ocasión vemos cómo entonces allí el pueblo de Dios recupera su territorio y tuvo paz durante todo el tiempo, durante todos los días en los que vivió Samuel. Vamos a los versículos 13 y 14. Dice así: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Vemos aquí entonces estos resultados de la vida piadosa del profeta Samuel. Hubo paz, dice, durante todos los días del profeta Samuel. Recuperan todo su territorio y vemos entonces cuánto puede hacer y cómo Dios puede usar la vida piadosa de cualquiera de sus hijos que consagra su vida al Señor, al servicio en su obra a su pueblo. La pregunta es, ¿estamos procurando vivir una vida piadosa? Quiere el Señor que sí, hermanos, que nosotros procuremos, cual Samuel, vivir una vida para la honra y la gloria de su nombre. Veamos ahora entonces la sobresaliente actitud de Samuel frente a la depravación, la corrupción y los problemas. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias semejantes y no siempre reaccionamos de la manera como deberíamos hacerlo. La primera actitud sobresaliente de Samuel es que se mantuvo fiel sirviendo al Señor en un ambiente corrupto. Hermanos amados, el ambiente en el cual vivimos, si hablamos del mundo, ya lo sabemos que es un ambiente corrupto. Pero desafortunadamente, muchas veces, y con vergüenza tengo que decirlo, ese mismo ambiente corrupto y depravado lo tenemos en la iglesia. Personas que dicen ser creyentes, pero que realmente viven como si no lo fuesen. Malas maneras de hacer la obra de Dios entre el pueblo de Dios. Y cuando descubrimos este tipo de acciones, la tendencia es el desánimo, es la frustración, es el hecho de huir, de escapar, porque no nos queremos identificar con malos actos que a veces se dan. Y yo entiendo que no es fácil identificarnos con una iglesia como miembros de ella donde hay mal testimonio, donde su testimonio está destruido por el suelo, donde la vida de los miembros de la iglesia es una vida que deja mucho que desear. El pueblo de Israel en esta época estaba viviendo de esa manera, en un ambiente de depravación, de corrupción y de problemas. Sin embargo, Samuel se mantuvo fiel y sirviendo al Señor en ese ambiente. Yo no sé en qué ambiente está la iglesia a la cual usted asiste, la congregación a la cual usted asiste.
Probablemente hayan problemas, pues quizá haya corrupción o hayan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. No se desanime. Siga sirviendo usted fielmente al Señor, pero también cuidando su vida. Samuel sirvió al Señor en un ambiente depravado. Capítulo 2, verso 17 y 18 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Nótelo bien. El ambiente era corrupto, pero allí estaba Samuel, joven, pero fiel, sirviendo delante del Señor. Segunda actitud sobresaliente que encontramos en Samuel es que mostró su desacuerdo cuando las cosas no se estaban haciendo como deberían de hacerse. O sea, Samuel no es el que se hizo de la vista, no era un consentidor o un apañador del mal proceder de los sacerdotes de su momento, de ninguna manera. Él mostró su desacuerdo cuando las cosas no se hacían como realmente deberían de hacerse. Y veamos por lo menos dos ejemplos. Por ejemplo, él reprende y exhorta al pueblo cuando en una ocasión el pueblo está actuando de manera incorrecta. Capítulo 7, versículos 3 al 5 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Notemos aquí entonces que Samuel le dice al pueblo: ojo, andan mal. Ustedes están siguiendo a los Baales. Ustedes están siguiendo a Astarot. O sea, eso no está bien. Deben volverse de todo corazón a Dios. O sea, Samuel no está consintiendo el mal proceder de su pueblo de ninguna manera, sino que él les reprende y les exhorta a cambiar, a arrepentirse y a reconocer su pecado. Otro ejemplo que vemos es cuando él reprendió al rey Saúl, cuando el rey Saúl hace lo que no debió haber hecho. En el capítulo 13, versículos 11 al 14 lo encontramos. Recuerden que Samuel es un profeta, Saúl es un rey, en donde perfectamente Samuel pudo haber dicho: bueno, él es el rey, es el líder nacional, así que es intocable, no podemos decirle nada. Sin embargo, Samuel no dice ni piensa de esa forma. Samuel llama las cosas por su nombre. Así que, hermanos, vivir y servir en medio de la corrupción no significa ser un apañador de la maldad, de ninguna manera. Tenemos que mostrar aquello que es incorrecto, como lo hizo Samuel. Capítulo 13, versos 11 al 14 dice así: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo notamos. Es el rey Saúl. Ahora, ¿cuál fue el gran problema, el gran mal del rey Saúl? Abuso de autoridad, porque él no debería de ofrecer sacrificio. Esa era responsabilidad de los sacerdotes, no de los reyes. Y él abusó de su autoridad como rey al ofrecer sacrificio delante de Jehová. Y a eso Samuel lo llamó locura. Locamente has hecho. Entonces vemos que él mostró su desacuerdo cuando las cosas no se hacían como deberían de hacerse. Llevó el caso delante del Señor en oración contra sus enemigos. Y también llevó el caso delante del Señor cuando el pueblo pide un rey. Esa es otra actitud sobresaliente de Samuel. Lleva los casos delante del Señor. Los israelitas vinieron y le pidieron rey. Ahí en el capítulo 8 usted puede leerlo después. Y entonces a Samuel no le gusta la petición que hacen los israelitas porque están rechazando la teocracia para establecer la monarquía. Ellos querían ser como las otras naciones. Capítulo 8, versos 5 y 6 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hace Samuel? Dice la parte final del verso, y oró, y Samuel oró a Jehová. Cuando vamos al verso 21 y 22 de este mismo capítulo, vemos la misma actitud, llevando el caso delante del Señor. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestra ciudad. Lleva el caso delante del Señor en oración. Y la cuarta actitud sobresaliente de Samuel es que dejó que el Señor se encargara de la solución del problema de la corrupción y de la depravación que había en el sacerdocio. En el capítulo 3, versículos 11 al 18, encontramos cuando Dios determina juzgar a Elí y a sus hijos por la pecaminosidad que había en sus vidas. Vemos entonces una actitud sobresaliente de Samuel frente a la depravación, la corrupción y los problemas. Y hermanos amados, esto es también para nosotros una lección. Y quiero en esta noche concluir con las lecciones que Samuel nos da y nos enseña a través de su vida y su ministerio. Veremos rápidamente estas 6 lecciones que Samuel nos enseña. La primera de ellas es que Samuel nos enseña que el ambiente que nos rodea no es determinante ni para el éxito ni para el fracaso en la vida del cristiano. Si el ambiente fuese determinante, Samuel entonces no tendría ninguna posibilidad de haber sido fiel profeta de Jehová. El ambiente, hermanos amados, cualquiera que sea, solamente va a ser una influencia o va a ser determinante en la vida nuestra en la medida en la cual nosotros permitimos su influencia. Usted puede estar en el peor de los ambientes y no permitir que ese ambiente influencie su vida cristiana. O puede estar en el mejor de los ambientes y de igual forma no permitir que ese buen ambiente sea una influencia en su vida. Así que el ambiente en el que vivimos, servimos y estamos no determina ni el éxito ni el fracaso en la vida cristiana. Porque ese ambiente solamente va a influenciarnos
si nosotros lo permitimos. Yo no sé dónde usted se encuentra. ¿Cuál es el área en la cual usted se desenvuelve en la obra del Señor, en la iglesia local? No sé qué ambiente es el que le rodea. Si es negativo, Samuel nos enseña que eso no debe determinar nuestro fracaso en la vida cristiana. En segundo lugar, que se puede ser fiel en medio de la corrupción. Eso está más que probado en la vida de Samuel. Vimos, recuerde, las 10 características negativas del ambiente corrupto en el cual Samuel vivió. Y él se mantuvo fiel. Entonces, él nos enseña que se puede ser fiel en medio de un ambiente corrupto. Así que no tenemos manera o forma como justificar el fracaso que pudiese haber en nuestras vidas, culpando así el ambiente en el cual nosotros estamos. Él nos enseña, sí se puede ser fiel en medio de la corrupción. Sí se puede ser luz en medio de las densas tinieblas de inmoralidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y la tercera lección es que el ambiente negativo que puede haber en la iglesia local, en la cual usted o yo nos congregamos, no debe desanimarnos para seguir sirviendo. No nos debe desanimar. Yo sé que no es fácil servir donde hay un ambiente negativo, donde a veces ha habido mucha vergüenza y donde a veces queremos hablar del evangelio, pero el testimonio de los creyentes en esa comunidad está por el suelo, es horrible, es espantoso, es frustrante. Sin embargo, no debe desanimarnos ese ambiente para seguir sirviendo. La cuarta lección que Samuel nos enseña es que debemos mostrar nuestro desacuerdo y ser pacientes en medio de la corrupción que pueda haber. Si hay algo que usted sabe que bíblicamente no está de acuerdo a las escrituras, como hijo a padre, muestre su desacuerdo correctamente y espere que Dios se encargue de la solución. A veces como miembros en la iglesia no queremos que alguien esté en el liderazgo. Se da eso muchas veces. Y quisiéramos ser Dios o ser el Espíritu Santo para sacar a ese hermano de liderazgo, pero nada pasa. Muestre su desacuerdo, pero sea paciente. Dios tiene el control de todo. La quinta lección es que la acción más importante frente a los problemas de la iglesia es la oración. Usted va a encontrar a través de la trayectoria de la vida de Samuel, siempre llevó sus problemas en oración delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Quizá esos problemas no se solucionen de la noche a la mañana. El problema de corrupción moral y espiritual en el sacerdocio en la época de Samuel duró alrededor de unos 25 años, por lo menos. No fue algo que de la noche a la mañana se quitó. Sin embargo, Samuel llevó a la presencia del Señor estas circunstancias difíciles en su vida. Y finalmente, debemos aprender que Dios no ignora los problemas y que a su tiempo Él va a intervenir a su manera y va a juzgar y a solucionar los problemas. Y quiero concluir en esta noche leyendo en Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4, un pasaje fascinante de la Escritura a forma de conclusión y aplicación a este tiempo que hemos tenido juntos. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, note bien, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos amados, bendito sea el nombre del Señor, que nos ha dejado en su palabra la vida de Samuel, que nos enseña cómo vivir la vida cristiana en todas sus etapas
desde la niñez hasta la vejez. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.